reflexión, porque hoy es Mundu Bakean quien se ocupa del análisis de la situación del golpe de Estado técnico en aquel país, en la voz de su coordinadora de programas, Gurutze Aizpurua Falcón. En octubre de 1944, Juan Jacobo Arbenz desempeñó un papel protagónico en los sucesos que iniciaron la Revolución Democrática en Guatemala. Este 2 de octubre, 79 años después, el pueblo se vuelve a levantar ante un golpe de Estado técnico perpetuado por parte de aquellos poderes que siempre dominaron el país. El paro nacional convocado por las autoridades indígenas y movimientos sociales, al que se suman miles de ciudadanos, colectivos y organizaciones sociales, exige la renuncia de la fiscal general María Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad Rafael Curruchiche, la fiscal regional Cintia Monterroso y el juez Freddy Orellana. Desde 2014 Guatemala vive un proceso de cooptación de la institucionalidad, lo que ha supuesto el control de las altas cortes de justicia, el Ministerio Público y de todas las instituciones y organismos del Estado. A lo largo de 2023, la situación se ha agravado y tras prohibir la candidatura popular de Telma Cabrera y Jordán Rodas, quien fue el ex procurador de Derechos Humanos, el gobierno de Alejandro Yamatei activó toda la maquinaria para ilegalizar el partido de Bernardo Arévalo, Movimiento Semilla, que quedó segundo en la primera vuelta de las elecciones en junio y ganó con el 58% de los votos en la segunda vuelta el 20 de agosto de este año. La independencia de poder es vital para el funcionamiento de la democracia, ha desaparecido y los titulares del Ejecutivo, Legislativo y Judicial actúan concertadamente con el objetivo de instalar el proyecto autoritario que puso término al gobierno de Arbenz. Derivó en un genocidio y graves situaciones de violencias contra los derechos humanos de la población. La Convergencia por los Derechos Humanos en Guatemala, alianza de organizaciones que lucha contra la corrupción y la impunidad, denuncia que durante los 2 últimos años de gobierno se han documentado un total de 2.057 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, 531 denuncias por feminicidios y 211 agresiones contra operadoras de justicia. Ante esta situación y contexto de nula credibilidad del actual Estado de Guatemala, es imprescindible que esta situación no se invisibilice en el panorama actual internacional. Y desde Mundu Bakean solicitamos el respeto a los resultados electorales y el derecho a la protesta social. Así, instamos a la comunidad internacional a exigir que se deje de criminalizar y ejercer violencia contra las y los líderes indígenas, defensores de derechos, y pedimos una resolución pacífica a esta crisis para asegurar que el presidente electo por el pueblo guatemalteco asuma en enero de 2024 el cargo.